Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente les doy la bienvenida. Soy Suel Asad. Disculpen, tuvimos un problema técnico, por eso el retraso para continuar con el análisis de las dos guerras contra el Líbano, contra la República Islámica de Irán, en el quinto y sexto día de estos ataques israelíes y norteamericanos a la zona. Nos acompaña aquí en Irán al aire, bueno, yo estoy desde el Líbano, nos acompaña el doctor Pablo Jofré desde Chile, un gran amigo de la casa, un analista político académico, profesor, periodista, bueno, con una presencia importantísima a nivel mediático, a nivel internacional. Pablo, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar este encuentro, como siempre, para beneficiarnos de tus análisis y tus palabras. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Sujail, y gracias al equipo. No sé si me escuchas bien. Sí, sí, perfecto. Te veo y te escucho. Ya, perfecto. Qué bueno. Bueno, agradecido de la invitación y el análisis tripartito, ¿no? De tres distintos lugares, pero bajo la misma causa. Bueno, yo sé que conocés muy bien todos estos sucesos, todos estos procesos, conocés muy bien las políticas exteriores de Estados Unidos, conocés de cerca la causa palestina y por ende el ente sionista de Israel, conoces además personalmente por diversos viajes que hiciste a la República Islámica y además tenés un compromiso muy importante con todas estas causas justas de estos pueblos tan oprimidos durante esta historia contemporánea. Bueno, específicamente hablar de esta etapa, en dónde nos encontramos desde lo geopolítico, Pablo, algo que realmente, bueno, sorprende a muchos por el método utilizado por los norteamericanos en medio de negociaciones para arreglar la cuestión de las relaciones bilaterales con Irán. De repente una segunda guerra, después de la última guerra de junio de 12 días, en donde se hizo el mismo escenario, se mintió a la gente sobre las conversaciones, sobre las negociaciones, sobre los diálogos, en pleno diálogo antes de la sexta sesión nuevamente Norteamérica traiciona, ahora se repite la historia, encima con la ayuda de Israel. ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde nos encontramos hoy desde lo geopolítico, Pablo? Bueno, lo primero es que nos encontramos en una guerra de agresión. Esto no es un conflicto que haya sido catalizado por la República Islámica de Irán. Es un plan fraguado por la alianza de Estados Unidos y el régimen israelí. Y hoy más que nunca, esa realidad nos da la certeza de las palabras del martirizado Sayed Ali Khamenei, ¿no? Eh, el líder religioso decía con claridad, no se puede confiar en Estados Unidos. Hay que estar alerta con Estados Unidos. Se trata de una entidad, de un régimen en el cual no es posible confiar, pero Irán está siempre abierto a dialogar, a negociar, porque piensa en una perspectiva mucho más amplia que la hipocresía, el egoísmo y el carácter delictivo de este y de su socio principal, que es el régimen israelí. Y esa certeza en la apreciación no desconocía la necesidad que Irán tenía que entrar a dialogar y tratar de negociar en la forma que fuera, en este caso indirecta, con el ente estadounidense por la influencia que éste ejerce sobre los países más vasallos, los europeos e indudablemente aquellos que lo secundan en sus políticas belicistas. Y por tanto aquí, como hay una unión de distintos elementos y el análisis posterior a lo que ha ido aconteciendo nos indica que hay que hacer una pequeña línea de tiempo. El secuestro de Nicolás Maduro, el ataque a Venezuela, el objetivo principal de apoderarse de su riqueza energética, nos hace pensar que hay un plan concebido con anterioridad respecto a generar una política internacional y hechos internacionales y conductas en el plano internacional tendientes precisamente a atender una línea de desestabilización general. Es decir, frente a un ataque de Estados Unidos junto a Israel contra la República Islámica de Irán y donde
La República Islámica dijo con claridad que frente a cualquier ataque va a haber una respuesta contundente, no solo contra el régimen israelí, sino también todos los intereses estadounidenses en la zona de Asia Occidental, le hace bases militares, temas económicos, temas de refugio de sus servicios de inteligencia. Por tanto, hay una clara unión para mí respecto a esa, a poder las riquezas venezolanas o generar una presión sobre esas riquezas, establecer un proceso de negociación con Irán, volver a incumplir, violar claramente esas negociaciones y al mismo tiempo sostener que hay que iniciar que contra Irán preventivo, que es su hipocresía permanente. Sabiendo que Irán, una de las medidas que iba a tomar, indudablemente era el cierre del estrecho de Hormuz. Por tanto, no hay una mirada aquí falsamente de democracia, de derechos humanos, de estabilidad del mundo, de seguridad para Asia Occidental. Tiene que ver con los beneficios que este personaje llamado Donald Trump puede sacar de las distintas guerras, de los distintos procesos desestabilizadores contra Venezuela, en el caso de Ucrania, donde las grandes multinacionales energéticas y de armas se han beneficiado enormemente de una guerra patrocinada por Estados Unidos principalmente y donde Europa está pagando la factura. Y en el caso de Irán, ¿qué más indudable el hecho de las discrepancias entre el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Donald Trump respecto a que Estados Unidos se vio forzado por el israelí a atacar Irán? Es decir, las propias discrepancias en el seno del establishment estadounidense dan muestra que en el fondo aquí hay un hecho catalizador que dinamiza las presiones contra los países de Asia Occidental, el Líbano, el genocidio contra Palestina, los ataques contra Yemen y en específico la política de máxima presión contra Irán, que ha sido indudablemente influenciada por el régimen sionista, por los grupos sionistas que no son solo israelíes, grupos sionistas en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania y en Estados Unidos, nos han llevado a esta situación. Y en ese plano, la situación actual, si pudiésemos resumirla en pocas palabras, es una guerra de agresión, una guerra que está teniendo un alcance regional, que es ya regional, pero que está teniendo un alcance global por los efectos políticos, económicos que está teniendo este ataque, esta agresión contra la República Islámica de Irán. Es además, diría yo, una guerra que es una de las pruebas más fuertes que está sorteando la República Islámica de Irán desde aquella guerra de defensa sagrada, significó el ataque a la naciente revolución islámica por parte de Irak, patrocinado, apoyado, financiado precisamente por las mismas potencias occidentales que son las que sostienen los derechos humanos, la necesidad de respeto a la integridad territorial y toda esa monserga que lo escuchamos a esos países que son los principales desestabilizadores y violadores de los derechos humanos, Sujail. Muy bien, hiciste alusión a un tema interesante que es la interna norteamericana. Pablo, hoy escuchamos los análisis, realmente en la interna norteamericana no está nada bien la cuestión. Gran parte del Senado en contra de la guerra, gran parte de la sociedad norteamericana en contra de la guerra, según una estadística que me decía un amigo hoy, de cada 10 norteamericanos, 8 están en contra de la guerra. Gente que al fin y al cabo está en el análisis geopolítico del mundo, hablan de una gran locura trampista con esto de querer hacerse dueño del mundo por la fuerza, etcétera, 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 sumado a todo ese bagaje psicológico de locura de Trump, que lo vemos en el tema Epstein, como en muchas otras cuestiones que al día a día nos va descubriendo un poco más su personalidad. ¿Puede un presidente, Pablo, hacer una guerra al mundo? O sea, una sola persona es una cuestión de decisión individual, aunque el Congreso esté en contra, aunque el Senado esté en contra, aunque su pueblo esté en contra, aunque el Tesoro Público no le dé. O sea, ¿estamos frente a una actividad de un loco que no sabe qué es lo que está haciendo? Un autócrata, ¿no? Un desquiciado, un megalómano, un mitómano. Podríamos tomar un diccionario y tomar todos los adjetivos que pueden calificar, adjetivos calificativos respecto a este personaje transaccional,
con pensamiento económico, con una visión absolutamente integrada en lo económico, en lo financiero, en lo inmobiliario, cómo beneficiarse de las guerras, cómo beneficiarse de la política exterior, cómo beneficiar a su familia, a sus amigos, a su círculo de hierro. Ese es Donald Trump, ¿no? Donde mires, donde mires. Es decir, cuando hablas de Venezuela y los ataques, está el complejo energético y cómo gana él en ese paso. Cuando habla de la Franja de Gaza y la Junta de la Paz y donde pone una cuota de $1.000 millones, donde él va a ser el presidente vitalicio de esa Junta para la Paz, estamos hablando de un personaje individualista, absolutamente megalómano, que dice que la paz en el mundo solo puede manejar él, que es capaz de terminar una guerra en 2 días, terminar una guerra en 48 horas, como suele decirlo habitualmente, ¿no? Pero es un personaje peligrosísimo, peligroso para su propia sociedad. Y sí puede, sí puede llevar a cabo una guerra sin permiso del Congreso, lo está haciendo. Y Estados Unidos en general lo ha hecho. O lo hace y posteriormente genera los mecanismos internos a nivel de conversaciones con congresistas demócratas y republicanos para ir generando las bases de una autorización posterior. Pero fíjate que la división política hay una separación de 5 votos, 47 votos a favor y 53 en contra, ¿no? De limitar los poderes militares de Trump. Es decir, el tema principal denominado la resolución de poderes de guerra, respecto a que la ley federal permite que el Congreso dé su aprobación para entrar en un conflicto armado y declarar la guerra, simplemente pasa por el aro. Trump no necesita eso y lo ha dicho muchas veces. Entonces, estamos hablando de la necesidad de un Congreso estadounidense que debería unirse en función de su propia sobrevivencia política. Porque tenemos un Trump que está pensando también que las elecciones no son necesarias en Estados Unidos. Lo ha dicho con toda claridad. Es decir, estas elecciones de medio término son, como decimos en América Latina, un cacho, ¿no? Es un escollo. Entonces, estamos hablando de una batalla en el Capitolio que enfrenta demócratas y republicanos, pero que al interior también del Partido Republicano hay voces discrepantes. Estados Unidos está metiendo en distintas dificultades, problemas, agresiones. Donde mires en el mundo está Estados Unidos. Y en este plano, indudablemente, el erario estadounidense va a necesitar más guerra, va a necesitar mucho más dinero, más maquinita del dólar sacando este dinero para poder llevar a cabo todas las operaciones, no solo las operaciones militares contra Irán, sino también cómo va a llevar a cabo todo el tema del control con relación a Venezuela, cómo lo va a hacer respecto a Canadá, a México, a Colombia, a Dinamarca, cómo lo respecto a la OTAN. Es decir, muchos frentes, muchos frentes, muchos flancos, y eso requiere dinero, más allá de determinación política, porque Donald Trump la tiene, está decidido a hacerlo, y se ha rodeado de un núcleo duro, obsecuente, absolutamente fiel, como Cervatillo, que está dispuesto a ir hasta el fin con él, ¿no? Y generar las políticas que Trump le venga en gana, donde sea, con cualquier país. Lo peligroso es que esto conduce definitivamente a ya ni siquiera una disminución, yo diría una disolución de lo que significa el derecho internacional. Hablar hoy de derecho internacional es un tema anquilosado, Suheil, es un tema que el propio Trump ha dicho: yo no creo en el derecho internacional, yo creo en mi moral, las cosas que yo hago son de acuerdo a mi marco moral y en eso me rijo y cuando tienes un tipo que es inmoral, un tipo que no piensa en los pueblos, que no le interesan los pueblos más que su entorno, que dice que siente mucho la muerte de soldados estadounidenses, pero jamás va a mandar a su hijo, jamás va a mandar a los cercanos, que mueran los pobres, que mueran los inmigrantes, que mueran los negros, que mueran los latinos, que son los que habitualmente conforman las tropas de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en cualquier país donde estas van. Entonces, cuando además tienes a alguien que dice: yo en pocos días termino esta guerra, después dice que 4 o 5 semanas, y después dice que va a durar lo que tenga que durar, quiere decir que
no hay ningún horizonte en que uno pueda decir aquí hay racionalidad. Aquí lo que hay es visceralidad permanente y una visceralidad que es peligrosísima para nuestros pueblos y aún más para aquellos que están sufriendo esta guerra de agresión encabezada por esta alianza imperial sionista, esta alianza criminal que allí donde esté genera daños. Pablo, el tema de esta relación Israel-Estados Unidos, vos tocaste un tema fundamental que es el costo económico que tiene este tipo de guerras. ¿Cuál es el interés de Norteamérica de estar tan al servicio de Israel en este tipo de cuestiones? A tal punto que se llega a analizar muchas veces que Israel es como que le impuso esta decisión a Trump para armar esta guerra en contra de Irán. Al fin y al cabo, el que banca económicamente todos estos movimientos de Israel es Estados Unidos. Apoyo logístico, apoyo armamentístico, apoyo material, apoyo político, apoyo internacional, presiones mediáticas. O sea, es todo un aparato que está hoy en día al servicio de Israel y que lo está bancando Estados Unidos. ¿Cuál es su interés? O sea, ¿tanto le conviene estar al servicio de Israel y constantemente, eh, digamos, pagarlas por este, no sé, hermano menor, hijo menor, ¿cómo llamarlo? A veces lazarillo, a veces perro, ¿no? A veces ciego. Mira, yo creo que aquí hay varios elementos que confluyen, Sujair. Uno, yo creo que es el poder que tiene el sionismo. No solo el sionismo israelí, el sionismo estadounidense. El sionismo ejerce una influencia basada en el poder financiero, en el poder mediático, y cuando tú analizas puedes ir fragmentando, ¿no? ¿Por qué el sionismo y los creyentes judíos argentinos tienen el poder que tienen en Argentina, ¿no? Porque son dueños de cementeras, de grandes extensiones de terreno, son dueños de canales de televisión, de medios gráficos, de medios escritos, de medios radiales, y además influyen fuertemente a través del vínculo con Estados Unidos, los grupos financieros internacionales, en el otorgamiento no de préstamos, ¿no? Se vio con Javier Milei. O sea, el apoyo que le dio Estados Unidos y que le dio Israel de mediar respecto al Fondo Monetario Internacional y otros permitió que este personaje tuviera dinero fresco para malgastarlo como lo está malgastando ahora. Entonces hay un tema relacionado con ese poder sionista global. No es solo Israel. Israel representa la punta del iceberg, representa a quien hay que proteger desde este sionismo ideológico, de este movimiento supremacista, de este movimiento que tiene a los cristianos sionistas en Estados Unidos, que tiene a los cristianos evangélicos en Brasil, que tiene multiplicidad de brazos, ¿no? Han tejido durante décadas el poder que tienen actualmente. ¿Es un poder malsano? Sí, indudablemente, pero es un poder que se ha ido tejiendo en función del papel que cumple Israel para ese occidente, esas potencias que decía señor Talí Jiménez, potencias hegemónicas y arrogantes, es decir, Estados Unidos, la troika europea, Francia, Gran Bretaña, Alemania, países como Australia y otros países que se han ido sumando a protección del régimen israelí que representa los intereses de Occidente en Asia Occidental, frente a una visión de mundo que tras el año 1991 no tenía enemigos ya porque se había derrumbado la Unión Soviética, había que buscar esos nuevos enemigos. ¿Y dónde estaban? En el terrorismo, en el narcotráfico, en el mundo del Islam. Entonces, la creación de grupos fundamentalistas, de grupos terroristas, que se le hacía una vinculación con la creencia, con el Islam, fue generando también una línea discursiva que necesitaba ejemplos de esa lucha. Invasión a Irak, invasión a distintos países, incluso el tema, no sé si recuerdas, el tema serbio también sirvió en el año 98 para llevar esa idea también a la Europa Oriental. Cuando tú consideras posteriormente todo lo que significa el atentado del 11 de septiembre del 2001 y cómo se hace inmediato a Al Qaeda, y Al Qaeda significaba Afganistán y significaba el mundo del Islam y por tanto el fundamentalismo,
según ellos, y había que atacarlo. Pero no se atacaba a otro país del Islam, que es quien proveyó financiamiento e incluso gran parte de los agentes operativos, como era Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? De los 19 involucrados, 15 eran saudíes. Ah, pero tenían vínculos con Estados Unidos, a través del grupo energético, a través de la alianza que se ha tejido entre la Casa al Saud y Estados Unidos a lo largo de los años, y también con el régimen israelí. Es decir, se ha generado en los últimos 40 años, yo diría desde el triunfo de la Revolución Islámica, 48 años ya, de un contubernio y una alianza férrea entre el imperialismo estadounidense, el sionismo israelí y los cervatillos, los yanaconas de Europa, como Francia, Gran Bretaña y Alemania, que consolidan esa postura de enfocarse en la protección de Israel porque representa el pie de Europa en un mundo islámico oscuro, peligroso, como lo han señalado permanentemente. O sea, cuando consideran que los peligros principales para el mundo son Rusia, China, el Islam y otros, estamos hablando de una postura política, una postura ideológica, una postura de definiciones militares, por ejemplo, ¿no? Una postura de definiciones de inmigración también, el peligro que representa la inmigración musulmana a Europa y cómo salen estudios, opiniones de líderes políticos europeos alertan sobre la inmigración del mundo árabe y del mundo musulmán en general. Todo eso ha tejido la actual situación y en ese plano indudablemente se le ha dado más la ancha al régimen más criminal que ha dado la historia en los últimos 80 años, como es el régimen sionista israelí, para atacar Palestina, ocuparlo, colonizarlo y exterminar su población, atacar al Líbano, atacar a Irak, atacar a Yemen y de plano decir, ¿quién es el gran referente en la resistencia nazi-occidental? ¿Cuál es mi obstáculo para que todo aquello se cumpla? La República Islámica de Irán. Por tanto, necesito generar una política de demonización de Irán y decir que es un peligro para sus vecinos, para decir hace 30 años el mismo Netanyahu que Irán estaba a punto de construir una bomba nuclear, después que le faltaban 2 años, que le faltaba 1 año, 2 semanas, 1 mes, que le faltan horas. Se ha tejido una narrativa que vincula todos los elementos, incluso de protección a aquellos líderes occidentales, que ha ido quedando aún más claro, de cómo la trama sionista de espionaje, de seguridad, de vínculos, de archivos. El archivo Epstein no es un tema solamente de pedofilia, no es un tema de pederastía, no es un tema de abusos sexuales, es un tema de inteligencia y de seguridad también. Las carpetas que existen sobre líderes occidentales, con los cuales se les chantajea y a los cuales se les dice o tú obedeces o mira lo que aparece aquí. Trump es uno de ellos, ¿no? Y en Estados Unidos ha sido una característica clásica de ese país que los problemas internos, cuando los quieren ocultar, les quieren poner arena encima o postergarlos hasta que haya un perdonazo posterior, entonces vamos hacia afuera, vamos hacia la guerra. Y eso es lo que ha hecho Donald Trump, ¿no? Con el caso de Epstein, un tipo involucrado en el golpe de Estado del 2020 contra su propio país, cuando no quiso reconocer la derrota, un tipo involucrado en hechos de corrupción, en abusos sexuales, en violaciones, en acusaciones y sentencias respecto a su vinculación en aquel caso de la actriz porno, a la cual le tuvieron que pagar cientos de miles de dólares para hacerla callar. Es decir, es la putrefacción, es la inmoralidad máxima. ¿Y cómo lo hacen esos líderes occidentales? Sacando el tema hacia afuera. Entonces los culpables de la crisis no es Trump, no es la inmoralidad de Trump, es que el país debe ser defendido de los negros, de los inmigrantes, de los latinos, del mundo árabe, del mundo del Islam. Y nos encontramos en esa situación, no es casual, no es casual. Hay una política concebida y llevada a cabo donde solo consideremos el último año, desde enero del año pasado hasta ahora, Benzion Mileikovsky, alias Benjamín Netanyahu, ha visitado 9 veces Estados Unidos, todas ellas encaminadas a presionar al mundo político, militar estadounidense para atacar a Irán, para generar una política permanente de hostilidad. Esa es la realidad actual, Sujail.
Y en eso están enfrascados, indudablemente, las grandes influencias narrativas, mediáticas, ideológicas y religiosas de 40 millones de cristianos sionistas en Estados Unidos que tienen un poder financiero enorme, no solo para financiar a los asentamientos y a los colonos extremistas, sino para financiar las campañas políticas. Y el ejemplo más claro es que no existe candidato a la presidencia en Estados Unidos que pueda seguir adelante si no cuenta con el beneplácito del Comité de Asuntos Políticos y Públicos estadounidense-israelí, el AIPAC. Si esas organizaciones no le dan su apoyo a un Joe Biden que sostenía: yo no soy judío, pero soy sionista, no es necesario ser judío para ser sionista, y así es, no es necesario ser judío para ser sionista. Y es el caso de Donald Trump, o Ursula von der Leyen, o Emmanuel Macron, o Javier Milei, que está en la postulación para ser judío, pero ese es un caso especial. Pablo, yo creo que uno de los sucesos más importantes de todos estos días que nos tocó vivir esta tensión de este ataque norteamericano-israelí fue la desaparición del Said Khamenei, el asesinato cruel, el martirio del líder de la revolución islámica, un ícono de la libertad, un ícono de la revolución, un ícono del levantamiento en contra de la injusticia y la opresión, un ícono religioso, espiritual, pero también político y humano. Yo creo, en lo personal, eh, se nos fue el hombre más importante del universo. Tema netamente personal, no hace falta analizarlo desde lo geopolítico. Se nos fue el hombre más estratégico del universo. Se nos fue el hombre que era la barrera de defensa de los oprimidos, por lo menos de la región, frente a esta animalidad y bestialidad norteamericana y sionista israelí en la zona. ¿Qué representa eso y cómo va a continuar esta cuestión sin Sayyid Ali Khamenei, Pablo? Bueno, tú eres un hombre, Sujail, que ha vivido en Irán. Tienes una cercanía y estás imbricado con lo que significa Irán, ¿no? En mi caso particular, admiro a la República Islámica de Irán, admiro su liderazgo político, militar, esa generosidad de apoyar a los pueblos en resistencia, esa generosidad de llevar adelante una lucha que parece desigual. O sea, Irán es hoy el único país que se enfrenta al imperialismo de la forma que lo está haciendo. Estamos hablando de un país que es capaz de advertir, pero llevar a cabo aquello que advierte. Un país que dice: ustedes me ataquen y yo voy a atacar todas sus bases militares de la mayor potencia militar del mundo, y generar el daño que le estaba generando, indudablemente. La pérdida de Seyed Ali Khamenei no es solo la pérdida de Irán, no es solo la pérdida de Asia Occidental, no es solo del mundo shia, no es solo de los pueblos en resistencia, es para el conjunto del planeta, porque lo que han hecho es martirizar a un ser humano ejemplar, a un ser humano capaz de visualizar cuál es el horizonte de solución para los problemas en el mundo, un hombre que en sus cartas a los jóvenes de Estados Unidos y Europa fue capaz de decirle: jóvenes, miren lo que es el Islam, miren lo que es el mundo musulmán, no se dejen convencer, piensen con cabeza propia, piensen en un mundo mejor, en un mundo que haya compatibilidad, que haya cercanía, que tú tengas tu creencia y yo tenga la mía, y que eso no signifique que me asesinen. Y esas palabras sabias, esa visión estratégica también, una visión estratégica absoluta. Y es algo interesante desde el punto de vista de cómo hacerle entender a aquellos que suelen hablar de los clérigos y que suelen hablar de Irán como si fuese un tema comparable, no sé, al Vaticano, ¿no? Ahí que mandan los... O sea, el liderazgo de un líder religioso era el liderazgo también de un líder político. Era el líder de la República Islámica de Irán. Era comandante en jefe. No era un liderazgo netamente religioso. O sea, es imbricar distintos elementos
es lo que permite la riqueza de un hombre que se le va a extrañar indudablemente, como se extraña a Seyed Hassan Nasrallah, por ejemplo. Los libaneses lo extrañan más que nunca hoy en día, pero en este caso se trata de un líder eh, admirado universalmente, un líder que incluso recuerdo palabras de Kofi Annan, secretario general de la ONU, hablando de cómo, qué había sentido y la grata sensación de haber conversado con Seyed Ali Khamenei y las palabras sabias emanadas de ese corazón y de esa mente y de esa boca. Entonces, creo que es una pérdida muy potente y yo diría que dentro de esa pérdida está lo insoportablemente grosero, lo insoportablemente despreciable que resultan las palabras del presidente de Estados Unidos respecto a su figura, que jamás lo va a desmerecer, ¿no? Porque la figura de Seyed Ali Khamenei se levanta por encima de esas pequeñeces, de esas idioteces y de esa ignorancia al respecto. Pero cuando eso se transmite a nivel internacional, cuando los medios se suman a ese no reconocer la estatura moral, la estatura política, la estatura religiosa, la estatura como ser humano, se llega Ali Khamenei, quiere decir que ese mundo está siendo permeado por ese discurso de odio, por ese discurso supremacista, ese discurso belicista que tienen personajes como Donald Trump y más aún sus cervatillos europeos y mucho más este mención Mileikovsky que suele hablarle al oído para impregnar más odio en las relaciones internacionales. Yo me quedo con ese ser humano que durante más de 3 décadas dirigió los destinos de la República Islámica de Irán, cuyas palabras siempre fueron interesantes, necesarias, educativas y formadoras de escuchar. Yo me quedo con la figura de un ser humano sencillo, de un ser humano que capaz de expresar su llanto doloroso frente al asesinato de Qasem Soleimani, verlo de pie, llorando como un niño frente a lo que era la expresión de Qasem Soleimani, sin duda conmueve, como su vida cotidiana, sus discursos, sus palabras. Yo estaba leyendo un pequeño libro que me regalaron en el viaje a Irán, que son las reflexiones y son pequeñas anécdotas de Seyed Ali Khamenei en su vida cotidiana, ¿no? Y ese hombre, pilar, baluarte de la revolución islámica, en la revolución y posteriormente hacerse cargo del liderazgo político y religioso, diciendo yo no merezco esto, no merezco ser el líder religioso, no merezco suceder al imán Khomeini. Así de humilde y así de claro y así de sencillo. Se le va a extrañar muchísimo en un mundo plagado de liderazgos despreciables, de liderazgos mediocres, de liderazgos que solo buscan el beneficio personal. Se va a extrañar a una persona de esa dimensión, de lo que es verdaderamente ser un ser humano, ¿no? Y ahí yo quiero repetir una frase que yo la repito permanentemente porque creo que hay ciertas personas que lo merecen. Cuando se dice que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Y ahí efectivamente esa muerte física, esa muerte física, pero esa muerte no es verdad cuando efectivamente uno toma completo la vida de Seyed Ali Khamenei y se da cuenta que su obra ha sido completa, su obra ha sido, no va a perecer, su obra está allí en las mujeres, en los niños, los hombres que lloraban y que lloran en las calles de Irán recordando y claro, en el marco de esta guerra suspender sus funerales implica también un dolor más, ¿no? Implica indudablemente un dolor más, pero creo que son esos seres humanos que se les recuerda y se les va a recordar con amor, con ternura, con cariño, con admiración, a diferencia de otros que pueden estar en el poder, pero la historia, y los vamos a recordar con desprecio absoluto, cuando tengamos que hacer el balance de la historia. Bueno, Pablo, estamos llegando al final del programa.
No, terminar con un análisis sobre la cuestión del Líbano. Esto de que justamente temporalmente estamos enfrentando al mismo tiempo estos dos frentes, entra Hezbollah y la resistencia en esta nueva ecuación. Y bueno, ¿qué relación existe entre estas dos guerras, estos dos frentes y estos dos momentos tan precisos? Para mí es un orgullo también, Sujail, dar cuenta que Hezbollah, con todas las dificultades, tras el asesinato de su secretario general, el asesinato de líderes militares, eh, entre en esta guerra. Y entre en momentos de mucha dificultad, y tú más que nadie lo sabes y lo puedes transmitir, ¿no? En momentos que un gobierno libanés absolutamente sometido a los poderes hegemónicos occidentales trata de frenar la acción de Hezbollah, trata de demonizar la acción de defensa del Líbano. Es decir, un gobierno libanés, un gobierno que en lugar de defender la soberanía del Líbano, se ha dedicado más bien a facilitar la labor de sionistas y europeos y Estados Unidos. Pero ahí está Hezbollah. Leía hoy que el régimen sionista había ordenado la, eh, que salieran de Dajille, que salieran de la zona sur de Beirut, sus habitantes porque iba a bombardear. ¿Y qué hace el gobierno libanés? Seguir presionando, seguir mostrando que, tratando de mostrar que la acción soberana, digna, la acción necesaria, fundamental del movimiento de resistencia islámica del Líbano es un peligro para el Líbano. Esa es la palabra y esa es la comprensión y la idea de lo que llamamos en América Latina los yanaconas, ¿no? Los malinches, los traidores, los que entregan su país al dominio extranjero y que ayudan al dominio extranjero, que le facilitan el camino. Me recuerda la historia ahí de espartana de Fialtés que entregaba a los combatientes espartanos, ¿no? En función de una riqueza, o como aquel que recibe unas moneditas para traicionar a su maestro, o aquellos que por algún beneficio momentáneo son capaces de renegar de su país, de renegar de lo que es su patria, ¿no? Y estamos llenos de eso. Hay algunos que lo que hacen es jurarle fidelidad a Estados Unidos y a Israel y hacer jurar a sus ministros sobre la Torá o generar una política de que su política exterior es defender a Israel y al judaísmo. Estamos llenos de eso, u otros como los próximos gobernantes en Chile que son capaces de someterse a la imposición de Estados Unidos respecto a lo que podemos o no podemos hacer como país. Así que en ese plano, nuestros países tienen esos yanaconas, tienen esos malinches, esos cipayos, esos tío Tom, ¿no? Aquel que ama más al esclavista que a sus deseos de libertad. No tiene deseos de libertad. Entonces lo que hace es entregarse al cariño, al amor protector de su amo, creyendo que es parte de su familia. Y no, nunca un gobierno libanés podría ser parte de la familia europea porque lo que quieren es utilizar a ese gobierno para frenar la resistencia, para frenar la necesidad de la autodeterminación, de la soberanía, de la defensa de la integridad territorial. También el Líbano está en una encrucijada muy importante, pero está ahí, está también lanzando esos misiles de justicia contra los territorios palestinos ocupados. Está generando una política de resistencia que es necesaria porque es una muestra evidente que Irán no está solo. Esperemos que se sume Ansarolá con potencia, esperemos que efectivamente al-Hayat al-Shabi de Irak también genere una política de ataques contra el sionismo, porque eso es lo que se necesita, unidad en resistencia, unidad para vencer a estos verdaderos chaitán, ¿no? A estos demonios, a estos asesinos, criminales, que lo que quieren son nuestras riquezas, lo que quieren son nuestros territorios, lo que desean es lisa y llanamente mantener una hegemonía arrogante como aquella que definía Sayyid Ali Khamenei. Bueno, Pablo, te agradezco mucho tu participación, un análisis interesante. Esperemos poder
seguí contando con tu colaboración, como siempre, con Irán al Aire. Un fuerte abrazo y saludos a la familia. Muchísimas gracias por participar, Pablo. Esto fue Irán al Aire. Muchísimas gracias. Soy Soher Asad desde el Líbano en esta oportunidad, analizando constantemente la situación en la interna iraní y desde este momento también en la libanesa. Espero que se suscriban al canal. Muchísimas gracias por participar en estos diálogos y encuentros. No se olviden de darle a la campanita para que les recuerde y no se olviden de difundir el canal y darle me gusta. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.